Saludos a todos nuestros espectadores. Esta es una nueva edición de Panorama Internacional. Con ustedes, Diego Castro, estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales, y el profesor José Villanueva. Hola Diego, ¿cómo están? Nuevamente un saludo a todos nuestros espectadores y bienvenidos a su noticiero Panorama Internacional. El tema de hoy es protestas pro-palestinas a favor de parte de estudiantes universitarios estadounidenses y franceses. Bueno, como ustedes han podido notar recientemente, el conflicto de Palestina e Israel ha repercutido demasiado en el ámbito internacional. Tanto así que estudiantes universitarios recientemente han tomado las universidades para realizar protestas pacíficas. También hay algunos casos que se han visto que no, pero ese es el tópico que tenemos claro. Profesor, ¿qué nos comenta usted acerca de esto? Sí, recientemente, ya hace unas semanas, sobre todo en los Estados Unidos, diferentes jóvenes, especialmente en la Universidad de Columbia en Nueva York, han salido prácticamente al campus de la universidad realizando especie de campamentos en manera de protesta, al apoyo de Palestina ahorita en el conflicto que está sucediendo entre el Estado de Israel con Hamas, que indirectamente también afecta el ataque a este Estado. Y esto está generando evidentemente que no solamente se repercuta en esta universidad de Estados Unidos, sino también en muchas universidades de este gran país, como también en otras universidades de Francia, como en la Sorbona en París. Correcto, es muy interesante. Sin embargo, creo que esto nos da un punto directo a lo que mucho se ha reconocido tanto también en Perú, que es el derecho a la libre protesta, que esto de repente hay países que no lo tienen implementado y otros que sí. Sin embargo, creo que esto también ha generado un caos, como hemos podido notar en las noticias recientes. El presidente de los Estados Unidos ha tenido que pronunciarse acerca de estas protestas, como también ha generado una polémica en los estudiantes que han sido reprimidos de alguna manera por las fuerzas policiales, a pesar de notar que eran protestas pacíficas. También que esto es algo que también debería preocuparnos. Exacto. Bueno, hay que recordar que no es la primera vez que sucede una manifestación estudiantil en Estados Unidos por este tema. Recordemos que en 1968, en Columbia, en Nueva York, también hubo una manifestación estudiantil justamente por un problema de administración de presupuestos de dicha universidad que afectaron a las autoridades, y también en otras universidades del mundo, como pasó durante la Revolución Cubana, especialmente en Francia, donde muchos jóvenes salieron a las calles de muchas universidades a protestar por el tema de la revolución, y que también se repercutió en varios países de América Latina, sobre todo en los jóvenes. Entonces, la pregunta es si esta manifestación de alguna manera pro-palestina de los jóvenes estudiantiles, en la cual no solamente están demandando una especie de alto al fuego en el conflicto, sino también apoyo a la causa de los palestinos, que evidentemente, como vemos, están siendo violados de sus derechos humanos, no son un país libre, tampoco un país soberano, y que de alguna manera son una especie de respuesta ante la prepotencia que el gobierno de Netanyahu está teniendo con el Estado de Palestina y especialmente con el grupo Hamas, que de alguna manera es el que se mete también en este conflicto entre estos dos estados. Correcto, es muy interesante ver cómo, más que nada, también podemos recalcar acerca de este tipo de acciones, la repercusión en toda América Latina también y otros países. Podemos ver que al menos en Perú, haciendo un contraste por así decirlo, de alguna manera ya existen ciertos movimientos pro-Palestina, al igual que en cualquier parte del mundo, pero el hecho que estudiantes universitarios estén protestando a favor de otra nación que está, otro estado en este caso de repente no reconocido, que está en otra parte del mundo, nos da de repente un indicio cómo los estados cada vez están siendo más interconectados, las noticias están llegando cada vez más a otros lugares. Entonces, aquí también, profesor, ¿qué opina usted? ¿Cree que en Perú este tipo de protestas lleguen a suceder, como la de estudiantes universitarios, que creo que ya llega a ser un poco más fuerte que de repente movimientos como los que hay en Perú, que son personas haciendo deporte pro-Palestina para mandar recursos? ¿Qué opina acerca de eso?
No podríamos descartarlo porque podría ser una eventualidad que suceda un acontecimiento a futuro. Sin embargo, lo que habría que comentar más es que el sentido de estas manifestaciones sean de alguna manera para resonar ante la comunidad internacional para que pueda, digamos, usar fuerzas para mediar ante este problema que está pasando y se puedan tomar acciones ante el cese al fuego en esta guerra que prácticamente es inútil. Por otro lado, también hay que condenar todo hecho de violencia que se pueda suscitar. Son jóvenes universitarios que de alguna manera tienen derecho a manifestarse, pero también hay que guardar siempre el orden y el respeto también por lo que las autoridades digan. Lo que está pasando tanto en Francia como en Estados Unidos es que las mismas autoridades de estas casas de estudios ya no pueden controlar la gran movilización y la policía está entrando en las universidades, algo que en realidad pues hoy en día para muchos sectores puede ser preocupante, porque una universidad es una casa de estudios, una casa para intercambiar el diálogo, las ciencias, no para de alguna manera usar la violencia, y eso es lo que de alguna manera pues enfada a muchos sectores de los estudiantes que puede ser que sean pro-semitas o pro-antisemitas de alguna manera, pero que están con el apoyo a defender los derechos humanos y a condenar todo hecho que viole justamente la soberanía ante un Estado que en este caso podría ser Palestina, que se siente prácticamente venido a menos ante la protuberancia que tiene el Estado de Israel contra ellos. Completamente de acuerdo. Y bueno, tenemos que denotar que este tipo de conflictos también generan más desacuerdos internos, es decir, están protestando por una buena causa. Todos estamos de acuerdo en ello. Sin embargo, ahora ya salen más polémicas acerca de represión policial innecesaria, abuso de fuerza, y todos estos tipos de quejas que se presentan han realizado, por ejemplo, han originado que el presidente tenga que pronunciarse acerca de ello, que deben de ser protestas pacíficas y no salirse de eso. Todos tienen derecho a protestar de manera pacífica, pero también esto ha generado dentro de las noticias a los mismos estudiantes comentando que existe abuso de fuerza y demás. Entonces creo que esto es también un indicador de un tema que se ha suscitado durante todos los años, el abuso de fuerza de repente contra los protestantes, que en la mayoría lo hacen de manera pacífica. Entonces eso también es un tema preocupante que da mucho que ver, que al menos en Francia, hasta donde hemos podido, hasta donde tenemos información, no se ha dado mucho este caso de quejas por abuso de fuerza. En efecto, lo que se espera es que evidentemente pues, el gobierno de Estados Unidos preste atención a estas manifestaciones masivas y que también se tome acciones, ¿no?, ante su accionar a nivel de su política exterior frente a este problema. Evidentemente, ¿no?, la violencia no es buena, todos condenamos la violencia, pero también es una forma de que también se preste atención a la que los jóvenes, sobre todo las futuras generaciones, no piden un mundo más donde se respeten los derechos, donde haya paz, donde sobre todo se fomente el diálogo y la comunicación. Y qué más que una universidad, que es donde justamente se llevan las ciencias, el arte, ¿no?, para que se pueda fundamentar este aspecto. Completamente de acuerdo de nuevo con el profesor. Es verdad, en conclusión hemos podido notar que varios puntos. El primero, las protestas deben, sí, es correcto, tienen lo que sería todas las personas tienen la libertad de protestar en la mayoría de los países, como en Estados Unidos y Francia, pero deben de hacerlo dentro de las medidas, respetando y sin alterar el orden. Y bueno, también es muy interesante cómo lo que ha ocurrido en Palestina está repercutiendo cada vez más en el mundo. Las personas están tomando iniciativas cada vez más fuertes, los estudiantes, y claro, también está el hecho de que deban de respetar ciertas cosas como las casas de estudio y demás. Entonces, todo esto ha sido bastante importante para notar cómo el mundo cada vez está más conectado. ¿Qué tal? Ahora estamos en una sección de Conociendo al Mundo. El día de hoy, Uruguay. Respecto a Uruguay, nosotros tenemos que entender algo muy importante. Es uno de los países más destacados de América Latina por una sola palabra: estabilidad. En Uruguay, al día de hoy, por parte del tema político, manejan un sistema multipartidario. Se respeta mucho la democracia. En años recientes no han tenido problemas fuertes con el tema de dictaduras y demás. Y esto relaciona mucho siguiendo con el tema de estabilidad, el tema económico.
Uruguay se basa tanto en la parte de la ganadería, en la agricultura, aunque basan mucho en su economía en esto, y el hecho que tengan una estabilidad política constante permite que existan, que puedan tener exportaciones de manera tranquila, sin ninguna preocupación y demás, y también nos da un indicio que es un país realmente que lo pueden ver en el mundo para futuras inversiones de manera estable. También podemos hablar acerca de Uruguay, que tiene una cultura bastante diversa. Parte de lo que destaca también es la literatura, durante los años siendo sus máximos expositores Mario Benedetti, por ejemplo. Y bueno, también podemos decir que Uruguay es un país con que se basa mucho en el turismo también. Tiene lugares bastante destacables para visitar. Y finalmente podemos decir que Uruguay es uno de los países más destacados de Latinoamérica. Hemos llegado a la parte final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes, haberles explicado más acerca de las protestas pro-Palestina, hablar de todo este tema, y realmente esperamos que esto les haya dado un mejor entendimiento acerca del panorama internacional. Con ustedes, Diego Castro, con el profesor José Villanueva. Muchas gracias, Diego, y a todos ustedes, hasta una próxima edición de su noticiero Panorama Internacional.